Supe que algo no iba bien en cuanto mi calendario de Outlook me avisó de una reunión de sincronización obligatoria a las 9:13 de la mañana de un martes cualquiera. Ni a las 9, ni a las 9:15, ni a las 9:13, como si intentaran pillarme desprevenido. Hice clic en la invitación y sentí un nudo en el estómago. Era de Greg, de Recursos Humanos. Asunto: punto de contacto de la estrategia de realineación. Eso es el código corporativo para "estamos a punto de joderte sin cenar ni un beso". Cuando entré en la sala de conferencias B, el aire olía a pegamento nuevo para alfombras y a traición. Greg ya estaba allí, sentado como una gárgola presumida en la esquina de la mesa. Y junto a él, mi jefe Martín, 12 años le di a ese hombre. Allí estaba, con los ojos clavados en un vaso tibio de Starbucks, como si albergara el sentido de la vida. Ni siquiera podía mirarme. Greg sonrió como un vendedor de autos usados en plena recesión. Ashley, gracias por venir. Sé que te aviso con poca antelación. Ya me habían quitado la silla. Eso no se hace a menos que sea un despido, un plan de mejora del rendimiento o un sacrificio ritual, al parecer. Luego vino el discurso. Oh, el discurso. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por optimizar la eficiencia operativa y mejorar las sinergias interfuncionales, su función ha sido identificada como redundante en la nueva estructura organizativa. Ya no queremos pagarte tu salario de senior, así que encontramos un pasante universitario con un fetiche por las hojas de cálculo para que haga tu trabajo por la mitad del costo y sin ninguna experiencia. Parpadeé una vez, 2 veces, esperando que Martín dijera algo, cualquier cosa, pero él solo asintió como un cabezón disfuncional, negándose a levantar esos ojos cobardes y llorosos de su café con leche. Creo que me desmayé por un segundo, porque lo siguiente que supe fue que Greg estaba deslizando una carpeta hacia mí como si estuviera repartiendo blackjack en una mesa en la que nadie quería estar. «Aquí está tu paquete de separación», dijo, como si me estuviera entregando una bolsa de regalos para el cumpleaños de un niño de 6 años. Encontrará los términos de su acuerdo de indemnización, así como información sobre la cobertura de cobra y el pago final de su nómina. Agradecemos su servicio. Apreciar. Esa palabra me impactó como un ladrillo de sarcasmo seco y promesas incumplidas. Y entonces llegó el golpe decisivo. Cuando abrí la boca, apenas, fíjate, para preguntar por qué, Martín se levantó como si la reunión ya hubiera terminado. Greg te acompañará a la salida, dijo, y salió corriendo por la puerta como si estuviera en llamas. Me sacaron como si fuera un ladrón. Como si no hubiera entrenado a 3 departamentos diferentes en 2 adquisiciones y una migración de plataforma. Greg se puso de pie e hizo esa incómoda media sonrisa de recursos humanos que se supone que dice: «Esto no es personal», pero en realidad solo grita: «Recibí una bonificación por esto». Apenas recuerdo haber recogido mis cosas, mi placa con mi nombre, una taza de café rota del Alhans de 2014, una fotografía enmarcada de mi perro Maple con un gorro de Papá Noel, el pequeño cactus del alféizar de mi ventana que Greg me dijo que no podía llevarme porque técnicamente era propiedad de la empresa. Lo tomé de todos modos. «Ven a por mí, Greg». Y mientras salía del único trabajo que realmente me había importado, por los pasillos estériles que aún tenían mis huellas en todas sus historias de éxito, un solo pensamiento gritó en mi cráneo más fuerte que los tacones que resonaban detrás de mí. No solo me despidieron, me borraron. Oye, si has llegado hasta aquí ya formas parte del 3% que no me ignora como lo hizo Greg. El 97% de los que me ven no se suscriben. Y yo estoy buscando mis primeros 10,000 suscriptores como si fuera una indemnización que realmente me respeta. Así que presiona ese botón como si fueras recursos humanos y yo acabara de pedir un salario justo. De vuelta en mi apartamento, me senté en el suelo con la caja de mi carrera a un lado y Maple al otro. Me lamió la mano como si supiera. Siempre imaginé que dejaría ese trabajo en mis propios términos. En lugar de eso, me fui con un paquete de papel, un bolígrafo de marca pasivo-agresivo y una profunda y consciente sensación de injusticia. Pero lo que pasa con que te derriben es que, al final, dejas de caer. Al final, empiezas a leer la letra pequeña. Y a veces, enterrado entre los escombros, se encuentra una cláusula, un resquicio, una chispa. Simplemente no lo sabía todavía. Pero estaban a punto de cometer el error más costoso del trimestre, quizás incluso del año.
No dormí esa noche. Ni un poquito. Mi cerebro era una secadora puesta a girar a toda velocidad, en ciclos. Con cada presentación de PowerPoint, lo salvé. Con cada fin de semana que trabajé para que Martín pudiera desconectar con la familia. Cada vez que me quedé callado cuando Greg arruinó otra iniciativa de diversidad al repartir bolsas reutilizables con el logo de la empresa, como si eso lo solucionara todo. A las 3:47 de la madrugada, tenía 2 pestañas abiertas, comparando las normas de indemnización por despido para empleados senior en nuestra industria, y un documento de Word titulado Lo que merezco alerta de spoiler. No era lo que Greg había deslizado en esa carpeta manila como si fuera una servilleta de comida rápida. Me presenté a mi propia ejecución con el aspecto de una mujer preparada para un juicio, no para una consulta. Llevaba impresiones, PDF anotados y una carpeta con notas adhesivas. Incluso me puse la americana azul marino que me regalaron en la fiesta del 10º aniversario, solo para darle un toque especial. Greg ya estaba sentado, bebiendo Coca-Cola Light como si fuera vino de comunión. Su expresión era una mezcla de aburrimiento corporativo y petulancia inevitable. No dijo hola. Dijo, hagámoslo rápido. Empecé con las cifras. Greg, comencé, tranquilo y sereno a pesar del volcán que me devoraba el estómago. Para alguien con mi experiencia y nivel, los estándares de la industria oscilan entre 3 y 6 meses de indemnización. Lo que ofreces apenas cubre cobra y un mes de alquiler. Sonrió como un robot programado para fingir empatía. Entiendo que esto es difícil, Ashley. Por desgracia, es la política habitual. Parpadeé. De acuerdo. Pero ambos sabemos que política estándar es un término ilegal. He visto a empleados de marketing marcharse 2 veces con esto después de 2 años. Ni siquiera se inmutó. Eso es confidencial y no puedo hablar de otros acuerdos de indemnización. Lo único que quiero decirle es que esto es lo que ofrecemos en su situación. No es negociable. Esa frase, innegociable, me impactó como una nota desafinada en una canción de ruptura. Bien podría haber dicho, sabes que vales más, pero apostamos a que no lucharás contra nosotros. Me incliné. Entonces, después de 12 años, recibo 2 semanas de sueldo, un folleto sobre servicios de salud mental y un recordatorio de que puedo ser reemplazado. Greg puso su mejor cara de duende benévolo de recursos humanos. Ashley, eres insustituible. Eres valiosa. Agradecemos tus contribuciones. Entonces, ¿por qué me echas por la puerta como si hubiera orinado en el rack del servidor? Silencio. Abrió la boca, lo pensó mejor y volvió a recitar como un cántico. Lo siento, Ashley, pero es la política habitual. No es personal. Mi risa me sobresaltó incluso a mí, un ladrido duro y amargo. Ah, ¿no es personal? ¿Quieres contárselo a las 12 fiestas de Navidad que organicé, a los presupuestos departamentales que rescaté con cinta adhesiva y cafeína, a la vez que reescribí tu presentación sobre diversidad porque escribiste mal? Inclusión equivocado. Las fosas nasales de Greg se dilataron. Era lo más cercano a una emoción humana que jamás le había visto. Entiendo que estés molesto, pero esta es la oferta. Es definitiva. Y ahí fue cuando lo comprendí. Nunca esperaron que preguntara. Le pusieron precio a mi silencio y asumieron que estaría demasiado rota, demasiado cansada, demasiado leal para cuestionarlo. Que me escabulliría con mi cajita de recuerdos y lloraría en las alertas de empleo de LinkedIn. Pero no solo estaba enfadado. Me sentí insultado. Ni siquiera intentaban fingir que era justo. Querían tener las manos limpias y una salida tranquila. Un entierro rápido. Sin desorden, sin ruido, sin dejar rastro. Greg volvió a empujar la carpeta sobre la mesa como si fuera una ofrenda de paz. Solo firma y procesaremos tu último cheque. Me quedé mirándolo, la indemnización a medias, la cláusula de confidencialidad, la línea que decía, renuncio a todos los reclamos futuros contra la empresa. Y algo en mi pecho, algo viejo e inflamable, se prendió fuego. Lo revisaré, dije rotundamente, poniéndome de pie. Greg parpadeó. ¿No vas a firmar? Hoy no. No hasta que alguien más lo revise. Su rostro se contrajo. Tienes derecho a buscar asesoramiento, por supuesto. Pero para que lo sepas, nada cambiará. Es la política habitual.
Si repites esa frase una vez más, te interrumpo. Juro por Dios que te la tatuaré en la frente en Comic Sans. Salí con la carpeta en la mano y la cabeza bien alta. Y por primera vez desde que me habían arrancado el suelo, no me sentí una víctima. Me sentí como una mujer que ya no quería portarse bien. Nunca me había dado cuenta de la cantidad de malditos documentos de la empresa que tenía acumulados hasta que comencé a tirarlos a la trituradora como si me debieran dinero, manuales, memorandos, recibos de sueldo viejos, empleados inútiles, certificados de agradecimiento. Todos se fueron al garete en una especie de catarsis. Entre los objetivos de rendimiento de 2020 y mi tarjeta de aniversario de 10 años, firmada por personas que claramente no se molestaron en aprender a escribir bien mi nombre. Abrí una segunda botella de vino y me di permiso para entrar en crisis. Mi sala parecía el resultado de una auditoría fiscal y una crisis nerviosa. Maple, mi perra, estaba sentada en el sofá con el mismo juicio sereno que imaginé que llenaría el manual de recursos humanos de Greg. Brinde por ella, por 12 años de lealtad, balbuceé, y 2 semanas de indemnización. Salud, empresas estadounidenses. La trituradora se atascó a la mitad de una pila de folletos trimestrales de alineación visual, y lo interpreté como una señal cósmica para sentarme de una vez. Me dolían los dedos, me dolía el corazón. No tenía nada que demostrar, ni nada que valiera la pena conservar, excepto que, enterrado en una vieja carpeta de cuero, encajada tras un montón de tarjetas de visita sin usar, lo encontré. Mi oferta de trabajo original, con fecha del 6 de febrero de 2012. El papel estaba amarillento por las esquinas, y aún conservaba el ligero aroma químico de la tinta de impresora de recursos humanos y la esperanza. Recuerdo haberlo firmado con una gran emoción. Acababa de dejar un trabajo miserable en una startup, donde el director ejecutivo creía que los beneficios significaban acceso a su cuenta de Spotify. Esta oferta me había parecido una auténtica garantía. Hojeé las páginas, medio borracho, esperando encontrarme con la jerga habitual y promesas incumplidas, el salario base, la acumulación de vacaciones, ya irrelevante, la parte sobre la evaluación ergonómica que nunca me hicieron. Y luego, más a fondo, más allá de la cláusula de confidencialidad y el acuerdo de arbitraje forzoso, en una sección que me había saltado hacía 12 años porque se me habían quedado vidriosos a mitad de la lectura, leí: todas las acciones no adquiridas bajo el plan de incentivo de capital para empleados se adquirirán en su totalidad al finalizar la relación laboral con la empresa sin causa justificada. Parpadeé. Luego parpadeé de nuevo. Espera, ¿qué? Lo leí 5 veces más, y cada palabra se grababa lentamente en mi cerebro como un amanecer. No lo esperabas. Totalmente adquirido tras despido sin causa justificada. Las palabras exactas de Greg fueron: esta reestructuración no se trata de rendimiento. No es personal. Es decir, no me despidieron con justa causa. Es decir, cada una de esas acciones polvorientas, olvidadas y sin adquirir de la concesión inicial, y cada renovación que introdujeron a lo largo de los años, ahora podrían ser mías. No es posible. No están sujetas a revisión. No están pendientes de aprobación. Son mías. La esperanza no siempre es cálida y tierna. A veces llega afilada y temblorosa, como un rayo que parte un árbol muerto. Me quedé paralizado un buen rato, agarrando el papel como si fuera a desaparecer si me movía. Una grieta empezó a formarse en la densa nube de desesperación que se cernía sobre mí, apenas un rayo de luz, pero fue suficiente. Busqué mi teléfono y le tomé una foto a la cláusula. Luego tomé otra. Luego un vídeo, por si acaso el universo decidía arruinar mi teléfono por despecho. No sabía el valor de las acciones de memoria. No sabía cuántas estaban técnicamente pendientes ni cuál era el precio de mercado tras la adquisición. Pero sí sabía una cosa. Greg y su presumida y pequeña carpeta acababan de entregarme un arma legal y cargada, y eran demasiado arrogantes para darse cuenta de que ellos mismos habían puesto la bala en la recámara. Busqué en Google cláusula de equidad para abogados laborales, y caí en un mar de biografías de LinkedIn y reseñas de Yelp. Pero ninguna me convenció, hasta que vi su nombre. Brenda Choi, especialista en Derecho Laboral de Boutique. Trabajaba en una modesta suite encima de una lavandería. Sin gráficos llamativos. Sin eslóganes. Solo reseñas de 5 estrellas y un testimonio que decía:
Brenda hizo que mi antigua empresa deseara no haberme contratado nunca. Perfecto. Esa noche tampoco dormí mucho. Pero esta vez, no fue porque estuviera en una espiral, sino porque estaba planeando. El despacho de abogados parecía no haber sido redecorado desde la primera presidencia de Bush. Sin puertas de cristal, sin máquina de café expreso, sin recepcionistas con falda tubo ofreciendo agua de pepino. Solo un letrero de madera rayado que decía, Brenda Chojewski, y una campana que sonaba como si perteneciera a una antigua tienda de abarrotes. Lo llamé una vez. Nada. Volví a tocar el timbre y oí una voz apagada detrás de una puerta. Sí, sí. Te oí venir. Entré, a menos que vendas tóner, y de inmediato tropecé con una caja etiquetada Transcripciones de Declaraciones de 2016. Todo el lugar olía a café fuerte e impresoras láser sobrecargadas. Un ventilador zumbaba en un rincón, oscilando sobre una precaria torre de carpetas Manila. Tras un escritorio abarrotado, una mujer con camisa de franela y zapatillas Converse leía algo en una tableta con un ojo entrecerrado, como si le debiera dinero. Brenda Choi no se parecía en nada a las abogadas con bachillerato de Harvard que había imaginado durante mi búsqueda insomne en Google. Parecía capaz de ganarle a alguien al póker y representarlo en el tribunal al día siguiente. «Eres Ashley», dijo sin ponerse de pie. «Mi amigo Jaime dice, te han dado una paliza. Siéntate. A ver qué tal». Dudé un instante. La confianza que me había dado el vino de la noche anterior se había disipado, y de repente sentí que quizá había exagerado. Que quizá la cláusula no fuera tan contundente como esperaba. Que quizá hubiera hecho el ridículo. Pero entonces Brenda levantó una ceja e hizo un gesto con el bolígrafo. El tiempo pasa, y yo no doy apoyo emocional. Me dedico a hablar de deportes sangrientos legales. Así que hablé. Le conté todo, el despido inesperado, la caja de cartón, la sonrisa de Greg, los 2 cheques de indemnización que ni siquiera cubrían mis primas de cobra. Y finalmente, le entregué una copia de mi carta de oferta, página 6. Dije, último párrafo. Al principio no reaccionó, solo leyó, luego releyó, y dejó el periódico lentamente. Se recostó como un león tras ver una gacela cojeando. Dime que no incluyeron esta cláusula en tu acuerdo de separación. No lo hicieron, dije. No mencionaron nada de las acciones. Su sonrisa era lenta, malvada y llena de algo eléctrico. ¡Ay! Se van a arrepentir de ser tan comunes. Algo dentro de mí hizo clic. No era solo que había encontrado un abogado, sino que había encontrado mi abogado. Brenda no estaba allí para negociar con suavidad. Estaba allí para destrozar casas, entablillar y tomar nombres. Podrían argumentar que ya no te aplica, dije con voz insegura a pesar de la cafeína y la adrenalina que intentaban animarme. Brenda resopló. Pueden argumentar que la luna es pura pasta. Eso no significa que se sostenga en un arbitraje. Esta cláusula es clara, irrefutable y estúpidamente específica. Te despidieron sin causa. Estas acciones son tuyas. Dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo desde el día en que me despidieron. Juntó los dedos. Lo que hagamos ahora depende de una cosa. ¿Quieres un cheque o quieres venganza? Parpadeé. Puedo decir ambas cosas. La sonrisa de Brenda se ensanchó. Ahora hablas mi idioma. Ella acercó un bloc de notas y comenzó a escribir frenéticamente. No solo vamos a pedir las acciones. Vamos a justificarlo en torno a su negligencia, el hecho de que omitieron una cláusula importante en su indemnización. La política estándar será nuestro caballo de Troya. ¿Crees que entrarán en pánico? Ay, cariño, dijo, pasando a una nueva página, les entrará tanto pánico que Greg por fin podría ponerse a sudar. La energía en esa pequeña oficina estaba cambiando. Había desaparecido la versión indefensa y descartada de mí que había cruzado sus puertas con una copia de su propia maldita sentencia de muerte. En su lugar estaba sentada una mujer con munición, un objetivo y un compañero que claramente disfrutaba de la guerra estratégica. Quiero que sepan que me subestimaron, susurré. Brenda levantó la vista. Lo harán. En cuanto abran mi carta, se darán cuenta de que no despidieron a un empleado, sino que crearon un accionista rencoroso. Hizo una pausa y, riendo entre dientes, los accionistas rencorosos dijeron, son mis favoritos.
Los siguientes días transcurrieron lentamente como la resaca de la temporada de impuestos. Brenda me advirtió cuando empecé a escribir: «No te quedes ahí, deja que el cazador cace». Para ella es fácil decirlo, estaba en modo depredador. Yo, por otro lado, estaba atrapado caminando de un lado a otro en mi apartamento como un roomba con daño emocional. A las 9 de la mañana del lunes, estaba lleno de esperanza, visualizando la expresión en el rostro de Greg cuando el correo electrónico llegara a su bandeja de entrada. Al mediodía, ya estaba actualizando la aplicación de la bolsa y calculando cuántas acciones podría conseguir, cuánto podrían valer y qué haría con el dinero. Pagar el coche, mudarme a Oregón, comprarme una camioneta de waffles, lo que fuera. A las 2 de la tarde, estaba buscando en Google: ¿pueden las empresas anular las cláusulas de capital de forma retroactiva? Y terminando en foros legales que bien podrían haber sido escritos en Klingon. Llamé a Brenda. Ella contestó al tercer timbre, sonando como alguien que acaba de despertarse de una siesta a mitad de una frase. «No me digas que has estado leyendo Quora». Solo necesitaba asegurarme de que no hubiera ninguna laguna legal. «No hay escapatoria, Ashley. Son descuidados. Estás protegida. Déjame trabajar». «Pero, ¿qué pasa si...?» Ashley masticó un chicle con tanta fuerza que rompió mi pánico. «Solo pierdes si empiezas a dudar de mí». «Ahora, ¿sueno inseguro?» No lo hizo. Parecía una mujer que una vez demandó a un gigante de las telecomunicaciones y ganó lo suficiente para comprar un dúplex en Silver Lake. Exhalé. «Perdón, es que sigo pensando que quizá me lo imaginé. Que quizá lo leí mal». «No lo hiciste», dijo ella. «Y aunque lo hicieras, yo no. Y soy mejor en esto que ellos». ¿Crees que un tipo como Greg lee contratos? Ese hombre probablemente firma sus propias tarjetas de cumpleaños con un sello. Colgué sintiéndome un poco más estable, no mucho, pero lo suficiente como para permanecer fuera de los agujeros de conejo de Reddit durante algunas horas más. Aún así, el peso era agonizante. Brenda no se anduvo con rodeos. Ella